Genial, ya estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos. Si es que estáis aquí en directo, ya hemos estado hablando un poquito antes, hemos comentado un poquito, hemos hecho la previa. Yo os he anticipado, voy a ir admitiendo gente que todavía está entrando. Qué guay que se conecte tanta gente para escucharme. Esto está chulo. Lo que decíamos, como no voy a ver si os desconectáis, no me bajará la moral, no os preocupéis. Básicamente, lo dicho, bienvenidas y bienvenidos. La mayoría nos conocemos, pero si no nos conocemos y os habéis caído por aquí y no sabéis quién soy, pues yo soy Carlos González, soy enfermero y fisioterapeuta. Me he especializado en psiconeuroinmunología clínica en Regenera y tengo el placer de ser profesor del máster desde este año, así que muy, muy, muy contento. Y desde próximamente tenemos noticia que ya va a salir el máster de fertilidad, creo que en octubre-noviembre, y también voy a tener la suerte de participar. Este webinar lo ofrecemos desde Osana Salud Academy, que es nuestra plataforma formativa de nuestro centro de salud, en el cual codirijo junto a Mar García. Y básicamente, lo dicho, si no nos conocemos y habéis caído por aquí por casualidad, podéis ir a osanasaludacademy.podia.com y vais viendo lo que vamos haciendo. Estamos aquí hoy para hablar de endometriosis, ¿sí? Y la idea, como comentábamos fuera de vídeo, sería, si alguien se ha conectado ahora, que he ido admitiendo gente, sería, vamos a hacer el webinar, vamos a hacer la exposición, a diferencia de lo que hacemos con los cursos habitualmente, que es microabierto y vamos hablando y vamos charlando porque tenemos mucho rato, tenemos muchas horas por delante y además se hace mucho más dinámico. Si os parece, como esta presentación no va a durar como un curso, lo que podemos plantear es, hacemos toda la presentación y posteriormente abrimos una tanda chula de preguntas y de comentarios para poder hacer todavía más enriquecedor el webinar. Lo que decíamos fuera de vídeo es que este webinar tiene que servir en sí mismo como una herramienta clínica. No puede ser que vengamos a dar aquí 4 pinceladas. La idea es que, como mínimo, toda la parte de origen inflamatorio y origen metabólico de los procesos que resguardan a la endometriosis y a la neoproliferación de tejidos pues, ectópicos o locales, ¿no? de estrógenos sensibles o estrógeno dependientes, quede bien explicada. Básicamente porque si ya os dedicáis, si sois profesionales de la salud o terapeutas, PNIs, medicina funcional, gines, que hay muchas también por aquí, pues que ya los abordéis, porque ya lo sabéis abordar. Simplemente es abrir un poco una mirada a algo que se nos ocurrió no hace tanto y que tampoco no hay tanto publicado sobre ello. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de habernos dado cuenta de ello, porque precisamente además creo que no existen las casualidades. Justamente este webinar no ha sido calculado así, pero justamente llega cuando ayer acabamos el segundo programa AIRE, el segundo programa de recuperación de la endometriosis que proponemos desde Regenera Barcelona, junto al equipo de Regenera Barcelona y a Néstor Sánchez. Y realmente el primer programa fue bien, pero es que el segundo, con esta visión metabólica, que en el primero hubo visión metabólica, de hecho de ahí nace, ¿no?, el programa AIRE. Ya sabéis que solo hace falta comentarle a Néstor algo que tenga que ver con metabolismo y le chifla. Entonces, a partir de ahí, incidimos, o decidimos, mejor dicho, que hacíamos muchas cosas bien a nivel de la salud hormonal de las mujeres que acompañábamos en consulta, pero había una parte que estábamos dejando descuidada, básicamente porque no la conocíamos del todo como la conocemos ahora. Entonces, vamos a por ello. Si alguien no es profesional de la salud, que creo que también se ha apuntado, que no se agobie, ¿vale? Habrá un momento, siempre como en un summit, como en un congreso donde es abierto a un público amplio, la idea sería en todo momento ir transitando por explicaciones más complejas y por explicaciones más sencillas. Entonces, en el momento en el que encontremos una explicación un poco más compleja, simplemente cuando escuchéis nombres que no suenan, no os preocupéis, los aclararemos y los traducimos. Y sí, que cuando los profesionales de la salud bajemos un poquito el pistón y comentemos, estoy admitiendo gente, perdónate, y sí, que los profesionales de la salud, cuando estemos comentando algo un poquito más sencillo, tampoco os agobiéis porque enseguida vamos a pasar a comentar cosas interesantes para vosotras y para vosotros. Vale. Básicamente, perdonad que sigue entrando gente, ya vamos por 60.
Básicamente lo que comentábamos fuera de vídeo, fuera de grabación, es que tenéis una formación a vuestra disposición próximamente, la semana que viene. Es una formación sobre contexto estrogénico o gestión estrogénica y contexto inflamatorio. Perdonar, es que hay alguien que le está costando entrar y está todo el tiempo intentando entrar, pobre, y creo que a ver si ahora ya puede y no tengo que andar admitiendo. Vale. Básicamente es una formación sobre gestión estrogénica, donde hablaremos mucho de síndrome premenstrual, de dismenorrea, pero siempre desde un contexto inflamatorio. Los que me habéis escuchado hablar de salud hormonal femenina, va a ser sobre todo este curso la parte que resguarda a la fase lútea, todo lo que acontece ahí, pero también comentaremos procesos infecciosos, vaginales, evidentemente cómo abordar de base la endometriosis, aunque es cierto que viene un curso en Academy Regenera sobre endometriosis, justo a Néstor Sánchez y David Vargas, donde será exclusivamente de endometriosis. Mi parte ya podéis intuir por dónde va a ir, yo voy a explicar las bases, mecanismos de acción, el origen metabólico y el abordaje inflamatorio y detoxificador de estrógeno, eso es de lo que me voy a encargar yo, pero tendremos a Néstor hablando de todo ese componente metabólico, desde sus intervenciones incluso más profundas, que las explica mejor que yo, y David Vargas hablando de esa parte emocional relacionada con la endometriosis. Eso será en mayo, podéis ir a academyregenera.com y este en concreto será la semana que viene en osanasaludacademy.podia.com. Pero lo dicho, no hace falta apuntarse al curso para saber de endometriosis, porque la mayoría de cosas las vamos a explicar aquí. Y realmente, ¿de dónde parte esto? No sé si está conectado al webinar, pero bueno, yo lo voy a recordar quién me pasó este paper a final del 2019, aunque el paper sea del 2020, siempre hago broma con él, digo, debe tener alguna conexión que no tenemos los demás, porque era a finales del 2019, justo antes de esto que nos está pasando, ¿no? De la pandemia. En octubre, noviembre, iba a hacer una formación en Osana Salud Academy presencial sobre salud hormonal y Eduard Vilar, supongo que muchos lo conocéis, es profesor de osteopatía de la Escuela de Osteopatía de Barcelona, es psiconeuroinmunólogo, es muy experto en trastornos uroginecológicos en salud de la mujer, en endometriosis, en fertilidad. Y me pasaba este paper y a mí me pareció, o sea, ¿sabéis esas cosas que al día siguiente haces un curso y te pasan un paper la noche anterior y te rompe la cabeza y dices, ostras, ¿por qué esto no lo he sabido antes? Y bueno, básicamente el paper habla de cosas que ya conocemos, ¿eh? Ahora veréis que esto no es lo interesante, seguramente si sabéis de endometriosis o estáis muy versadas, esto no os va a sorprender. Habla evidentemente del origen fisiopatológico de la endometriosis, habla de los modelos o las teorías aceptadas, ya sabéis, existen 3 modelos o 3 teorías aceptadas, alguna más ya actualmente, pero de las más aceptadas sobre todo la menstruación retrógrada, ya sabéis que es esa incapacidad para, o una parte de la menstruación por un bloqueo hacia el exterior, regurgita, por decir así, permitidme la palabra, hacia estructuras más internas y eso genera una actividad inmunitaria mantenida, que además no es lo normal. Ya sabéis que cuando hay un tejido que entra en contacto con otro en el cual que no deberían estar en contacto, el sistema inmune se activa y genera una inflamación constante, ¿no? El tema es que la menstruación retrógrada, como supongo que sabéis, nos metemos en temas un poquito más técnicos, no explica el 100% de endometriosis. Básicamente, punto número 1 es que, perdonad que acepto a alguien, punto número 1 es que no todas las mujeres que tienen menstruación retrógrada, y es un tanto por ciento muy elevado, tienen endometriosis, eso ya es algo que nos hace sospechar. Y el otro punto es que la menstruación retrógrada no explica una endometriosis peritoneal, explica una endometriosis, pues explica un quiste, explica una afectación en las trompas, explica una afectación ovárica, pero no explica, por ejemplo, un foco ectópico, por ejemplo, en el recto, ¿no? Por tanto, es un modelo y una teoría que hay que tener en cuenta, pero que no explica el 100% de endometriosis, ni mucho menos. La teoría de las células madre o endometriales de origen extrauterino es muy similar a la teoría de las células madre de la médula ósea. Sería algo así como células de tejido endometrial que migran o que se, digamos, por decir así, se escapan, ¿no?, vía linfática hacia otros tejidos y colonizan esos otros tejidos. Y evidentemente, por la propia naturaleza de la mujer, que es esa ciclicidad en cuanto a subidas y bajadas de estrógenos en el ciclo menstrual, se van generando ese estímulo. Ya sabéis que el mensaje
Perdonad que admito gente. Qué guay, 63 personas conectadas, qué chulo. Ya sabéis que el estímulo que genera el estrógeno en una célula que tiene receptor de estrógenos es prolifera. Ese es el mensaje que nos da y de hecho eso tiene mucho que ver con la endometriosis, lógicamente. De hecho es lo más aceptado, como ya sabéis, la mayoría de fármacos que se utilizan en endometriosis, más allá de los propios analgésicos y antiinflamatorios, cuando quitamos los anti, lo que se suelen dar son inhibidores o bien de los receptores de estrógenos o inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, como el letrozol. Y la teoría de las células madre de la médula ósea son células madre. La médula ósea, como su nombre indica, que se transforman en células estrógeno sensibles en tejidos que no toca. Esto sí que es cierto que explica mucho más las endometriosis ectópicas o los focos ectópicos, pero aún así estamos siempre hablando de teorías y modelos, estamos hablando de causas y no estamos hablando todavía de mecanismos de acción, que ahora veremos que es lo más interesante, al menos desde nuestro punto de vista. No significa que las causas no tengamos que atenderlas, que sí, pero es bastante interesante o mucho más productivo para la clínica atender a los mecanismos de acción. Fijaros, hay factores asociados, factores genéticos, que esto es lo más interesante, ahora lo veremos, y cambios epigenéticos que tienen que ver con el contexto y con el entorno. Por ejemplo, sabemos que hay una mayor relación de la endometriosis con la expresión del estrogen receptor beta o el estrogen receptor 2, que es lo mismo que decir beta, el 1 es el alfa. Ya sabéis que el alfa o el 1 se relaciona más con cáncer de mama y la expresión excesiva del estrogen receptor beta, evidentemente en endometrio o en tejidos más habituales de endometriosis, está más relacionado con la endometriosis. El CYP19, que es la aromatasa, una mayor expresión de aromatasa, ya sabéis que genera más producción de estrógenos. La aromatasa, para quien no lo sepa, es la enzima que transforma los andrógenos en estrógenos, desde el colesterol, de hidropiendoesterona, bueno, hidroxiprogesterona, de hidropiendoesterona, androstenedione y de androstenedione. Gracias a la aromatasa, ya adentro en las células de la granulosa, en las células de la teca, se producen los estrógenos. Pues una sobreexpresión de aromatasa, que también hemos de tener en cuenta que se sitúa en el tejido graso, en el tejido adiposo, no hace falta que sea en órganos urogenitales de la mujer, también hay aromatasa en la grasa, por tanto, podemos modular esa aromatasa y podemos modular la expresión. Y esto es lo que ya sabíamos, esto no era nuevo. También hay aumento del estrógeno receptor alfa, aunque es menos claro, y lo que sí que hay también es una disminución de la expresión del receptor de progesterona. Que de hecho luego veremos, también gracias a Eduard Vilar, que me pasa, ya veis que es uno de mis suministradores de artículos, me pasaba el otro día un paper bastante reciente que evidenciaba que hay un número no desdeñable de mujeres que no les funciona la terapia anticonceptiva. Los progestágenos no le funcionan, que es una de las líneas de intervención. Yo no soy experto en farmacología, de hecho no la receto, por tanto no voy a poder ser experto en ello tampoco, no es mi diana terapéutica o no es mi manera de actuar, pero hay hasta un 33% de mujeres con endometriosis que no les funcionan los progestágenos, básicamente porque existe una resistencia al receptor de progesterona. Esto es bastante interesante porque luego veremos cómo si encima que puedo tener una resistencia del receptor, encima hay menos receptores, esto realmente se complica mucho la situación porque siempre hemos hablado que los estrógenos son inflamatorios y antiinflamatorios y por tanto necesitamos un buen equilibrio y necesitamos compensarlo con una buena cantidad de progesterona, que es realmente la inmunomoduladora por excelencia. Y luego veremos más cosas sobre ello hacia el final de la presentación, que hablaremos del componente hormonal de la endometriosis. Pero lo sorprendente del estudio era precisamente esto. Era la coincidencia o la similitud o, vamos a decirlo así mejor, la expresión de diferentes genes, en concreto la sobreexpresión de CRAS, de la fosfoinositoltresquinasa, de este gen de aquí también, de esta fosfatasa, en aumento con una disminución, por ejemplo, de RARID1A, por ejemplo, que es uno de los genes que se encarga, por ejemplo, de proteger a nivel o es supresor de tumores. En este paper habla precisamente de estos genes asociados al cáncer presentes en casos de endometriosis. Y esto realmente es muy interesante porque además yo en ese momento, a finales de 2019, venía de ese año de preparar una charla a la que me invitaron a hablar de alimentación o de nutrición en la Sociedad Española de Fisioterapia Pélvica, que se hizo un congreso en Barcelona.
y yo en aquel momento colaboraba con RAP Barcelona y me pidieron que hiciera una charla sobre alimentación y cáncer. Realmente tampoco sé tanto de alimentación y cáncer como tal, como alimentación, ¿no? Entonces, pues me la hice venir bien y lo que hice es hablar de metabolismo y de cáncer. En ese momento, bueno, ya hace años, ¿no? Que venía siguiendo autores pues, como Sifrid, como D'Agostino, Ernesto Prieto Gratacós, Santos Martín en español, también Ernesto Prieto Gratacós, como lo sabéis, divulgando sobre origen metabólico del cáncer. Dimos por esta vía, a nosotros nos gusta desde la PNI, desde la medicina funcional, ¿no? Cómo desde una intervención metabólica puedo ayudar en el tratamiento del cáncer, ¿no? Y en un momento determinado, cuando Edu me pasa este artículo, realmente lo que me pongo es a indagar si realmente existe una relación entre las alteraciones metabólicas asociadas al cáncer, o ya conocéis el efecto Warburg, que se da en el cáncer y en la endometriosis. Y bueno, luego veremos que no hay muchos papers, pero realmente es sorprendente lo que encontramos. Fijaros, es importante transitar desde las causas a los mecanismos de acción. Las causas las tenemos claras y, de hecho, en múltiples ocasiones las causas determinan farmacología y eso está muy bien en casos concretos. De hecho, hace poco está por aquí Laia Vidal, ginecóloga, y hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de no polarizar tanto los discursos, ¿no? Un fármaco es buenísimo si se utiliza de una manera correcta y si puede ser que no sea como primera instancia, por ejemplo, ¿no? Pero por descontado, ya el fármaco pierde ese peso y digamos, ese efecto positivo cuando es lo primero que se utiliza y cuando no tenemos otra opción más que tomar el fármaco, ¿no? Pues fijaros que es un mecanismo de acción para quien no lo sepa, para quien todavía no esté muy familiarizado o familiarizado. Esto es una definición, no he encontrado ninguna definición, y esto pues no puedo decir ni que sea mía, sino que la he redactado yo, pero pueden haber múltiples. Es un proceso fisiopatológico que propicia que un determinado síntoma, desorden o patología se manifieste. Dicho de otra manera, ¿qué proceso está ocurriendo exactamente para desarrollar un determinado desorden? Se trata de nuestra diana terapéutica y, como suelo decir, tratar la causa primaria, tratar la causa primaria de la enfermedad. No es nada más que un conjunto, muchas veces, en la mayoría de casos, de errores que se van dando, a veces es simplemente solo uno, que determina una serie de síntomas, y es lo que hablamos en fertilidad, por ejemplo, o lo que hablamos en fertilidad lo decimos mucho, también en otros procesos patológicos, que muchas veces los mecanismos de acción por sí solos no determinan la patología, pero ¿quién no nos dice que más de uno, o el sumatorio de más de uno de ellos, mejor dicho, esté generando esa patología? Y de ahí, un poco, seguro que lo hemos hablado alguna vez o me lo habéis oído a mí o a otras personas, otros profesionales, colegas, compañeras, hablar del enfoque, por ejemplo, en el Alzheimer que hace Dale Bredesen, un enfoque programático tratando todos los mecanismos de acción que subyacen al Alzheimer. Esto que parece súper lógico decir, oye, tenemos una patología que es incurable, que en el mejor de los casos simplemente se estabiliza y se retrasan digamos, la evolución. Tenemos, no sé si ya son 36, me parece que ha ya publicado Albredesen, mecanismos de acción que subyacen al Alzheimer, pero no hay nadie que quiera estudiar sobre esos mecanismos de acción porque ya sabéis que la ciencia busca aislar una variable para decir que es esa la que cura la patología, ¿no? Pasa lo mismo en otras patologías. En la patología cardiovascular hay múltiples mecanismos de acción y aquí sí que se atienden todos, ¿no? Aquí sí que estamos muy sensibilizadas y sensibilizados, la comunidad médica y la comunidad sanitaria. Pero en cambio, pues en fertilidad o en endometriosis, que no deja de ser lo mismo, un conjunto de mecanismos de acción, no se están atendiendo todos como toca. Entonces, os he hecho aquí una lista y vamos a abrir estas diferentes carpetas. Lo siento si hay alguien que ya me ha escuchado hablar de esto. Espero que os pueda aportar a quien me haya escuchado algo nuevo. Y si no me habéis escuchado, espero que digáis, ostras, qué chulo esto, ¿no? Porque realmente hable muchas vías terapéuticas que hasta ahora, pues, por ejemplo, no conocía. Vamos a ver, lo he puesto el primero porque realmente es uno de los motivos de este webinar, hablar del desajuste metabólico específico, del efecto Warburg propiamente, ¿no? Que es realmente lo que al menos yo, humildemente, descubrí hace poco, ¿eh? Estaba publicado hace 3-4 años, pero yo me enteré hace 2,
y no han habido muchos artículos posteriormente, luego lo vamos a ver. Procesos inflamatorios locales, las vaginosis, las endometritis, las infecciones de orina de repetición, todo lo que genere un contexto inflamatorio cercano, próximo, local a las zonas que pueden desarrollar endometriosis han de estar atendidos, porque no deja de ser una activación continua del sistema inmunitario, una herida no solucionada, ahora lo veremos porque va mucho en esa línea, las mismas causas que activan procesos oncogénicos tienen que ver con la actividad o con la proliferación de endometriosis. Procesos inflamatorios externos, quizá para las personas que no sois profesionales de la salud, si hay alguien, o incluso para algunos profesionales de la salud, seguramente yo hace unos años, me costaría entender cómo un proceso bucal va a acabar generando mayor predisposición para tener un problema en un ovario, ¿no? Dices, ostras, pero es que están muy lejos, ¿no? Una disbiosis intestinal, una alteración en la flora intestinal, esto ya no suena más, esto ya es más habitual, ya sabemos que hay traslocación de bacterias y actividad inmunitaria, una actividad inmunitaria sostenida en el intestino, bien sea a los osteópatas y osteópatas que os gusta toda esta parte, bien sea simplemente por la inervación compartida de los tejidos o bien sea por la propia traslocación, vía sanguínea, tejido linfático, que se colonicen o que lleguen determinadas bacterias a otros territorios y activen el sistema inmunitario, esto puede acabar generando un trastorno y la periodontitis no. La endometriosis no es una excepción, evidentemente los procesos de autoinmunidad, no lo he incluido aquí, pero supongo que yo la primera vez que se lo oí hablar fue a Pauliel, yo luego también lo puse por ahí en redes, haciendo también referencia a él, como determinados, por ejemplo, en la autoinmunidad asociada, por ejemplo, al tiroides, se generan anticuerpos anti-TPO, pero esta tiroperoxidasa, esta TPO también está en los ovarios, también está en el tejido, también está en tejidos estrógenos sensibles, que pueden desarrollar, digamos, lesiones, quistes, etcétera. Esto está muy asociado, o cada vez se está investigando más su asociación a la fertilidad, pero ¿quién no nos dice que una actividad inmunitaria sostenida en un tejido, que seguro que sí, acaba siendo un factor activador o sumatorio para desarrollar endometriosis, ¿no? Pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Una artritis reumatoide, un lupus, una colitis o una proctitis, no hace falta tener una enfermedad inflamatoria intestinal exagerada, es una actividad inmunitaria sostenida en el tiempo que puede acabar generando proliferación de tejido en otros órganos, vía estrés oxidativo, vía activación del inflamosoma, vía actividad inmunitaria sostenida básicamente, etcétera. Y por último, que lo he dejado el último cuando hace unos años yo lo hubiera puesto el primero, los desórdenes hormonales específicos, ¿no? Y aquí me detengo un momento porque es cierto que hasta ahora hacíamos muchas cosas bien, ¿no? Esto lo explico así, seguramente es la sesión clínica donde más voy a explicar los detalles de dónde vino esta idea de incidir en el metabolismo y en la endometriosis, es que a partir de ese paper que hemos comentado, de que se expresaban diferentes genes compartidos entre procesos neoproliferativos como el cáncer y la endometriosis, a mí se me ocurre empezar a buscar efecto Warburg y endometriosis. Y no os creéis que hay muchos artículos. De hecho, que asocien los dos términos hay 3 papers solo. Es cierto y es verdad que luego cuando tú buscas disfunciones mitocondriales y endometriosis hay muchos artículos que hablan de eso y en el fondo están hablando indirectamente, porque ya sabéis que el efecto Warburg empieza por un daño en las mitocondrias. Se produce un daño mitocondrial, no podemos hacer glucólisis oxidativa a nivel de la mitocondria, empezamos a abrir vías de glucólisis anaeróbica en el citosol y eso acaba generando un consumo excesivo de glucosa con vías de activación alternativa de proliferación celular. Esto es cierto que como efecto Warburg hay pocos papers, pero como disfunción mitocondrial o incluso polimorfismos genéticos en mitocondrias de mujeres afectadas de endometriosis, de eso ya hay más papers y ya lo sabía, pero como efecto Warburg solo había este. Entonces, en un momento determinado, cuando yo veo esto, de hecho lo comenté con Edu Vilar, por descontado que me pasó el paper, lo comenté con Néstor, lo comenté con Pau, lo comenté con varias personas allegadas y realmente me acuerdo un día hablándolo con esto, le dije, ostras, digo, supongo que es algo que ahora nos estoy viendo la cara, a lo mejor os lo planteáis vosotras, hacíamos muchas cosas bien, arreglábamos o intentábamos ayudar a arreglar el intestino, ya sabíamos que prácticamente podemos decir que no hay patología no hay nadie que tenga endometriosis que no tenga la barriga afectada, casi diríamos que es
no existe, ¿no? Aunque sea por el propio contexto inflamatorio hormonal o porque realmente hay disbiosis asociadas y permeabilidad, que en la mayoría de casos los hay, ¿no? Por tanto, eso sí que lo teníamos muy en cuenta. Sí que teníamos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la alimentación más antiinflamatoria, al menos la que nos habían enseñado, la que habíamos aprendido, toda esa vía, al menos en mi caso, mucho más evolutiva, de quitar cereal, de quitar gluten, de quitar lácteo, de quitar azúcares por descontado, de quitar refinados, de quitar hidratos de carbono que fueran acelulares, solo incluir frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, por ejemplo, una visión más evolutiva de la alimentación. Y con eso ya mejorábamos mucho. Introducir ayuno intermitente, por ejemplo, eso también nos ayudaba mucho, y por descontado todo lo que tiene que ver con la gestión estrogénica, todo lo que tiene que ver con algo que ya conocemos y que ya domináis, seguro la mayoría, es el drenaje y la gestión de los catecolestrógenos, ¿no? La actividad de la aromatasa, la modulación de las enzimas de fase 1 a nivel hepático y a nivel en zonas sensibles, o estrógenos sensibles, todo lo que tiene que ver con las enzimas de fase 2, metilación, sulfatación, glucuronidación, conjugación con glutatión. Eso era el core. Supongo que estáis de acuerdo, y si no, luego lo comentamos. Eso era el core del abordaje de la endometriosis. Pero creo que, al menos para mí, todo cambia o se complementa, vamos a decirlo, cuando nos enteramos de este efecto Warburg asociado a la endometriosis. Entonces, para quien no lo conozca, simplemente lo vamos a repasar. Muchos de los papers que vamos a ver ahora hablan de cáncer y no hablan de endometriosis, porque no hay tantos papers que hablan de Warburg y de endometriosis o de origen metabólico de la endometriosis. Por tanto, hay que coger la otra patología o el otro conjunto de patologías, las patologías neoproliferativas, la endometriosis también lo es, pero las patologías cancerígenas o el cáncer como tal, para hacer una analogía entre lo que ocurre en las dos enfermedades, ¿no? Ayer nos reíamos mucho o llorábamos mucho, como queráis ponerlo, porque ya veréis, es una ironía, que todavía en determinados textos se considera la endometriosis como una enfermedad benigna. Si hablamos de benigna por mortalidad, es cierto, pero claro, le dices a una mujer que tiene endometriosis, que sufre de dolor, pues no sé, 15 días al mes, vamos a ponerlo, porque incluso puede ser más, y que a lo mejor incluso le han tenido que extirpar un ovario o una trompa, hombre, de benigna tiene poco, realmente. Entonces, es cierto que vamos a hablar pues, de la analogía con el cáncer, básicamente con las enfermedades neuroproliferativas. Dicho, vamos a dejarlo aquí claro, porque he recibido algún mensaje en privado, o sea, sobre todo para los profesionales que no sean, o sea, para las personas que son profesionales de la salud. No es que estemos hablando de que, y eso yo no me voy a meter ahí porque lo desconozco y me faltaría leer mucho más, si tener endometriosis predispone para más cáncer. Tenemos aquí ginecólogas que pueden hablar mejor que yo de esto. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una analogía en el mecanismo de acción, simplemente, en cómo se comportan las células que quieren crecer o bien voluntariamente, de una manera exagerada, o involuntariamente, o dicho de otra manera, porque involuntariamente no es cierto, porque es voluntariamente, pero por errores en la codificación de los mensajeros o errores producidos por, digamos, lesiones en estructuras propias de las células. Porque ya veremos que el efecto Warburg asociado a una enfermedad autoinmune es diferente que el efecto Warburg asociado a la endometriosis o al cáncer. Lo comento ya aquí. En este momento, cuando tenemos una enfermedad autoinmune donde hay una proliferación, por ejemplo, exagerada de células inmunitarias que atacan tejidos propios, de células T confundidas, lo que se da es simplemente se activa un programa celular de replicación excesiva, pero sin un daño en las mitocondrias como tal, a menos de que sea pues, una leucemia. Lógicamente que sí que puede haber un daño en esos linfocitos, ¿no? Que consumen glucosa de una manera exagerada. Eso pasa en autoinmunidad, pero en endometriosis o en cáncer tiene que haber previo un daño en las mitocondrias, que ahora lo vamos a ver. Bien, de este paper de Hallmarks of Cancer Metabolism, básicamente extraemos en una célula normal funcionante la captación de glucosa. GLUT4 sale aquí no de casualidad, sino porque GLUT4, que es independiente de insulina, es un transportador independiente de insulina, sí que se está asociado a varios cánceres colorectales, por ejemplo, el polimorfismo incluso. Por eso veremos, no sé si lo veremos hoy, pero o veréis o leeréis, que hay fármacos
análogos de la quimioterapia o fármacos inmunológicos o biológicos, que lo que hacen es modular la expresión de este transportador en tejidos concretos, por ejemplo, y eso realmente es la bomba, ¿no? Pero igual que es la bomba, si sabemos que hay fármacos que inhiben la proliferación de tejido en cáncer, que son inhibidores de la captación de glucosa, porque no le decimos a la paciente que deje de comer glucosa, que deje de comer azúcar. Esa es una de las claves. Si hemos creado fármacos, por descontado yo no, o sea, si la industria farmacéutica, y que hay que aplaudir, fármacos tan costosos, tan caros, porque de baratos no lo son, que son capaces de inhibir la captación de glucosa de unas células concretas, valdría la pena también decirle al paciente que no desayune pan Bimbo, por ejemplo, ¿no? Que haga otro tipo de desayuno, que haga otro tipo de comida. Y eso lo digo, seguro que me lo habéis escuchado, yo he estado 10 años trabajando en el Institut Català d'Oncologia. Es verdad que anteriormente trabajé como enfermero en hematología y trasplante de médula ósea, en oncología también. En mi etapa en el ICO fue trabajando en la corta estancia de urgencias. Teníamos paciente oncológico, pero no era todo oncológico, pero teníamos paciente oncológico también. Y claro, yo me tiro de los pelos de lo que hacíamos allí. O sea, es verdad que había toda una parte que es súper loable y estaba muy bien hecha, pero hay toda una parte que era un desastre absoluto, básicamente porque los pacientes iban a hacerse un PET scan donde el diagnóstico, ya sabéis, se hace inyectando glucosa, una glucosa plástica, que es con un radiofármaco para poder hacer una foto y ver dónde se capta más glucosa y dónde hay metástasis o actividad tumoral, pero en cambio luego al día siguiente el desayuno seguía siendo, pues como no era diabético ni hipertenso, a lo mejor era una ensaimada, ¿no? O unas galletas, ¿no? Y esto es realmente lo que deberíamos empezar a subsanar entre todas y entre todos, ¿no? Porque básicamente ya está muy evidenciado. Bueno, para no alargarnos, que ya lo estoy haciendo. Básicamente la glucosa se gestiona cuando existe una presión óptima de oxígeno, se gestiona el tanto por ciento más elevado a nivel mitocondrial. Ya veréis que aquí hay algunas enzimas clave, como la piruvato hidrogenasa, y aquí la piruvato hidrogenasa quinasa 1, que ya veréis que es uno de los targets, por ejemplo, de los fármacos o de los quimioterapéuticos, que básicamente esta enzima lo que hace es inhibir o modular a la baja la entrada del piruvato a nivel mitocondrial y, por tanto, aumentar la gestión de la glucosa y, por tanto, también del piruvato a nivel del citosol. Para no liarnos demasiado, externo a la mitocondria, glucólisis anaeróbica. En la mitocondria, glucólisis oxidativa. Presión normal de oxígeno, mitocondria. Presión anormal de oxígeno, citosol. Esto es normal funcionante. Pero ¿qué ocurre en proliferación? En proliferación, la vía que se activa constantemente es la vía de glucólisis anaeróbica. El aprovechamiento, la consecución, la obtención de ATP, que como veis es mucho menos rentable por cada molécula de glucosa, 2 ATP en glucólisis anaeróbica por una molécula de glucosa y 34 en el rendimiento de una molécula de glucosa a nivel mitocondrial. Pues bien, lo que se pone en marcha cuando se ha puesto, valga la redundancia, en marcha el programa de proliferación de una célula es constantemente una captación extrema de glucosa para poder conseguir un rendimiento mucho menor. ¿Cómo lo subsanamos? Consumiendo más glucosa. Esto es el conocido efecto Warburg, que tiene muchas más derivadas y, como sabéis, es el mecanismo en el cual se basa, por ejemplo, el conocido PET scan a la hora de hacer un diagnóstico en enfermedades oncológicas, donde está proliferando más tejido. Además, básicamente las enzimas clave para detectar esta actividad es la lactato hidrogenasa, que de hecho es uno de los puntos analíticos que se mira en el seguimiento de patologías cancerígenas y el aumento es sinónimo de, puede ser sinónimo de actividad oncológica en el control, por ejemplo, de los pacientes posteriores a tratamientos o durante el tratamiento de quimio, y la piruvato hidrogenasa quinasa 1, que bloquea, inhibe la entrada de piruvato a la mitocondria. Como sabéis, la glucólisis anaeróbica en el citosol da como resultado lactato, el lactato se lleva al ciclo de Cori, se vuelve a generar gluconeogénesis y continuamos, ¿vale? Aquí pone 50%, 50%, pero esto puede ser mucho mayor. La peculiaridad, sin entretenernos demasiado, seguramente no soy la persona para poder profundizar sobre esto que voy a hablar, es que esta vía de consumo de glucosa abre la puerta a derivadas, vías, por ejemplo, como la vía de las pentosas, de la exosamina o de la serina glicina,
que básicamente tienen como función, fijaros, generar nucleótidos, regenerar el glutatión, porque como es un ambiente muy prooxidante, la célula cancerígena intenta expresar antioxidantes para no morirse, ¿vale? Por eso los tratamientos de quimio son prooxidantes y está desaconsejado dar antioxidantes mientras haces quimio, porque estás haciendo dos cosas diferentes. Lo que quieres es oxidar el tumor y no das antioxidantes para protegerlo. De hecho, siempre se habla, ¿no? Es que el tumor es muy prooxidante, sí, pero dentro genera expresión de NRF2, genera expresión de glutatión para intentar seguir proliferando y no morirse. Pero bueno, básicamente para no entretenernos, estas vías de aprovechamiento de la glucosa, de la gestión de glucosa en el citosol, glucólisis anaeróbica, tienen como resultado activación de vías de proliferación de tejido y de invasión. Un poco en la idea de la célula de decir, como me faltan nutrientes, voy a replicarme lo máximo posible ahora que todavía puedo. ¿Y qué es lo que ocurre en la célula cancerígena o neoproliferativa? Porque ya veréis que también ocurre en endometriosis, para que esto pase. Básicamente, ya veréis, tiene que haber primero un daño mitocondrial, que ahora lo veremos. Y también subyace la expresión de este gen, CEMIC. Este gen, o este conjunto de genes, vamos a decirlo mejor, aumenta la actividad de la lactato hidrogenasa, aumenta la expresión de GLUT1, por tanto, más consumo de glucosa, aumenta la captación también de glucosa y aumenta la captación de glutamina, ¿vale? Por eso, porque la glutamina también es sustrato energético clave para la proliferación de células cancerígenas, está desaconsejado dar glutamina cuando ya tenemos un diagnóstico. No significa que tomar glutamina provoque cáncer, pero sí que es cierto que sí, igual que tampoco es cierto que comer plátanos y comer patata y arroz provoque cáncer, ¿no? Por tanto, hay que tener ese contexto, pero en el momento en el que ya tengo un diagnóstico, bien sea endometriosis o bien sea de una enfermedad neoproliferativa, de un cáncer, sería interesante cortar con la glucosa o modularla mucho, si puede ser cortar casi del todo, no se puede cortar del todo, lógicamente, porque hay procesos de gluconeogénesis que se van a seguir activando, pero cortar al menos con la vía, vamos a decir, exógena, la vía de consumo, y no dar suplementos de glutamina, básicamente, si los damos, que sean en pocas cantidades, para que tengan un efecto propiamente en el epitelio, y algo muy interesante para que estos aminoácidos, incluso como el triptófano, que también puede ser aprovechado por una actividad inmunitaria, no cancerígena, pero sí inmunitaria, y la glutamina, lo que es interesante es añadir ejercicio físico, añadir actividad, y si puede ser de fuerza mejor, porque así la glutamina va a ir al músculo y no va a ir a alimentar células en procesos de neoproliferación. Es interesante saber, por ejemplo, fijaros, y esto es un paper ya bastante antiguo, cómo también hay expresión de CEMIC en endometriosis. Tiene lógica, porque al final no es que sea un gen, es un broncogen, es cierto, pero en el fondo es una expresión genética o un conjunto de expresiones genéticas que lo que hace es, permitidme la metáfora, poner, digamos, el interruptor en modo proliferación. Y tiene lógica, en una endometriosis la proliferación es el sino de ese tipo de célula, además con dos estimuladores, porque hay un estimulador que es la glucosa y la glutamina, y otro estimulador son los estrógenos. Y como sabéis, y eso es lo que hacíamos bien ya previamente, la mala detoxificación de estrógenos da como resultado la producción de catecolestrógenos y son los catecolestrógenos los que todavía dan una información de todavía mayor de expresión. Ahí la farmacología, la medicina, las ginecólogas y ginecólogos cuando toca lo hacen súper bien, inhiben la producción de estrógenos o los receptores específicos y eso es la caña. Pero no estamos inhibiendo del todo la proliferación de este tejido porque estamos incidiendo sobre uno de los mecanismos de acción. Incluso podría ser no el primero en una primera fase si lo cogemos a tiempo, ¿no? Fijaros que esta analogía entre el metabolismo, este mecanismo de acción entre el metabolismo, el sistema inmune, la autoinmunidad y el cáncer, ya es conocida hace bastante tiempo. Este es un paper de Nature que habla precisamente de esto mismo que estamos hablando. Habla de cómo hay un consumo extremo de glutamina y de glucosa, preferentemente de glucosa, en las células proliferativas, tanto de enfermedades autoinmunes, células inmunitarias, casi siempre linfocitos T, o linfocitos B también, pero linfocitos T en su gran mayoría, y en los procesos neoproliferativos. Aquí habla de cáncer, no habla de endometriosis. Y fijaros, sin entrar mucho y detenernos demasiado,
seguro que me lo habéis oído hablar alguna vez o en alguno de los cursos lo hemos comentado, alguno de los summits de Regenera, como aquí lo que hace es básicamente poner, evidenciar estrategias terapéuticas, fijaros, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, evidentemente en cáncer, otros procesos neoproliferativos. Básicamente son fármacos, lo que hace esta diapositiva es fármacos que ¿qué hacen? ¿No? Fijaros que en la gran mayoría, por ejemplo, aquí inhiben piruvato hidrogenasa quinasa 1 para permitir que el piruvato entre a la mitocondria. Aquí reducen el estrés oxidativo. Aquí, fijaros, fármacos que promueven la biogénesis mitocondrial. Tiene toda la lógica del mundo. Si nosotros lo que queremos es volver a recuperar la entrada de glucosa a la mitocondria, ¿vale? O ya, si fuéramos a evolucionar un poquito más, el aprovechamiento de las grasas en la mitocondria, de las cetonas en la mitocondria, lo que tenemos que hacer es biogénesis mitocondrial. Lo que tendríamos es que estimular esa producción de mitocondrias que como veremos ahora dentro de un momento, veremos que está dañada. Bueno, básicamente, fijaros aquí, inhibidores, por ejemplo, del transportador de glucosa. O sea, si ya sabemos, volvemos a lo mismo, que esto a lo mejor nos enfada un poco, pero es que ya sabemos, o sea, ya hay fármacos que han estudiado esto, o se ha estudiado esto y se han creado fármacos, mejor dicho. ¿Por qué no se lo decimos a los pacientes? Pues lo podríamos decir. En el peor de los casos, va a comer. Ya sé que seguramente venimos de un momento donde seguimos considerando que la grasa es la mala de la película y que la cetoacidosis diabética es lo mismo que un estado de cetosis inducida por una deprivación del consumo de carbohidratos. Sí, hay mucha confusión, pero no podemos seguir atribuyendo a la confusión sobre eso el no hacer intervenciones mucho más profundas en la salud de nuestros pacientes. Claro, este es un paper de D'Agostino y Sifrik, son dos de los autores que más han publicado, junto a Longo, evidentemente Ernesto Prieto Gratacós, en aspectos mucho más clínicos él, porque lo ha llevado a la práctica en in vivo de una manera mucho más extensa en los últimos años. Vemos cómo es el daño en las mitocondrias, inflamación, hipoxia, oncogenes, la edad, la activación viral continua, la actividad inmunitaria, la hipoxia o la inflamación generada por una herida que no se repara. Y esto es muy interesante. Uno de los aspectos más importantes asociados al cáncer es la no regeneración de una herida en un tejido, en los términos que se deben establecer. Ya sabéis que cuando se produce, muy rápido, cuando se produce una herida en un tejido, un daño en un tejido, para repararlo, se pasa por un momento de hipoxia para generar angiogénesis y reparación del tejido. Eso se frena, se repara y aquí no ha pasado nada. El tema es que cuando se alarga esa reparación de tejido, fuera de los términos estrictamente fisiológicos, se alarga ese proceso hipóxico, se alarga la inflamación, estrés oxidativo, se pueden dañar más, con más incidencia las mitocondrias, y eso puede dar cabida o abre la puerta a un proceso a un mecanismo de acción tipo efecto Warburg por el daño mitocondrial. Si no puedo introducir el sustrato energético en la mitocondria, voy a tener muchos más números de empezar a tener que gestionarla en el citosol. Y ahí, ya sabéis, efecto Warburg, captación de glucosa exagerada. Y aquí me detengo un momento porque, fijaros, es que lo comentaba hace poco en Instagram cuando hablaba en ese post hablando de macrófagos M1, macrófagos M2, que me sorprendía, ¿no? Como no es el motivo del webinar, si queréis luego lo discutimos, como es muy peculiar la salud femenina, lógicamente. ¿Por qué? Porque transita cada mes por una reparación de una herida y de una herida que puede ser muy extensa. No es de extrañar que de hecho, es una puerta abierta a la confusión de los tejidos, lógicamente. Una inflamación no resulta, por tanto, ya lo sabíamos esto, pero debemos centrarnos muchísimo en bajar la inflamación, no solo por mejorarle el dolor, por mejorarle su dismenorrea, por mejorarle su contexto inflamatorio previo a la regla, pero sobre todo la dismenorrea, el sangrado agudo, los coágulos, todo eso que tiene que ver con la propia sintomatología, no solo por eso, sino porque reparar eso, mejorar eso, lo que va a hacer es acortar el espacio, el tiempo de reparación de los tejidos. Y, o sea, básicamente, aunque es más plausibilidad biológica que una evidencia científica como tal, no tengo un paper que lo diga, eso va a tener que ver seguro con acortar los tiempos de hipoxia y, por tanto, abrir menos la puerta al daño mitocondrial. Fijaros que
una de las claves es que el daño en las mitocondrias no solo afecta a la captación de glucosa exagerada por parte de ese tipo de células, sino que además es en la mitocondria donde a través de la expresión de este grupo de proteínas, el BH3, esa expresión de ese grupo de proteínas generan un estímulo de apoptosis, una información de apoptosis. Dicho de otra manera, en la mitocondria es de donde nace el mensaje a las células de, oye, muérete porque te estás equivocando. ¿Qué ocurre si se dañan las mitocondrias? Y es aquello que le escuchaba a Ernesto Pito Gatacos, que decía algo así como eh, lo que le confiere a la célula, lo que condena a la célula al consumo extremo de glucosa, también le confiere la inmortalidad, ¿no? Se entiende, ¿eh? El mismo efecto, que es el daño mitocondrial que hace que la célula tenga que consumir exageradamente glucosa, como contraprestación, la célula obtiene la autoinmunidad, la inmunidad o la larga vida, porque no hay nadie que le diga, oye, muérete que te estás equivocando. Y ese es uno de los problemas claros en el cáncer, lógicamente. Por eso hay una diana terapéutica muy amplia en las mitocondrias y la terapéutica del cáncer. En este paper simplemente habla de, en base a ese efecto Warburg, estos autores publican todos estos tipos de alteraciones de polimorfismos en mitocondrias asociados a procesos cancerígenos concretos. Fijaros aquí bueno, básicamente tenéis el tipo de tumor. Entonces, ya hemos llegado a un punto donde ya se puede evidenciar que hay alteraciones genéticas en mitocondrias que predisponen a la enfermedad cancerígena. No hace falta tener ese polimorfismo para desarrollar cáncer, eso ya lo sabemos, y al final tenemos que trabajar en un contexto global para estar más protegidas y protegidos. Pero es que también hay publicaciones que hablan de mutaciones genéticas en la cadena respiratoria de mitocondrias de pacientes diagnosticadas de endometriosis. Por tanto, estamos ahí, estamos en lo mismo, ¿no? Que volvemos a decir lo mismo, no hace falta tener una alteración, un polimorfismo genético en una mitocondria para desarrollar endometriosis, simplemente que se genere un daño en esas mitocondrias y que eso abra la puerta a un efecto Warburg asociado y un efecto proliferativo que, asociado a su vez a un estímulo estrogénico continuado o a un contexto inflamatorio corporal o incluso social, acabe determinado para que tengas endometriosis. Y en este paper, no es el motivo del paper, pero leyéndolo, en la parte final del artículo habla de cómo casualmente el metabolismo, fijaros, bueno, es que eso ya lo sabemos, pero que hable un paper es muy interesante porque es algo que siempre estamos diciendo. El metabolismo normal de los estrógenos genera mucho estrés oxidativo. O sea, se juntan las dos cosas. Se junta un programa de captación de glucosa exagerada con un mal detox de estrógenos. Y fijaros que la misma analogía, los mismos mecanismos, esto lo poníamos en la presentación de Instagram hace poco en Sana Salud Academy, tanto inflamación como hipoxia y estrés oxidativo, también se dan en endometriosis. De hecho, la activación continua inflamatoria sistémica está detrás de la endometriosis. El daño, o sea, el DAMPS-PAMS, daños y patógenos asociados que no tienen por qué estar en el mismo tejido, están asociados a la endometriosis. Por tanto, la activación de esta cascada, de este conjunto de proteínas del inflamosoma, es una de las llaves, como pone este paper, para la generación de endometriosis. El estrés oxidativo está detrás de la endometriosis, lógico, el estrés oxidativo daña las mitocondrias y el daño mitocondrial abre la puerta a una captación de glucosa extrema porque es la única manera de subsistir a nivel celular. Como sabéis, desde un trastorno primario inflamatorio se genera estrés oxidativo, pero desde un trastorno de estrés oxidativo primario se genera inflamación, y esta es la paradoja antioxidante. Es el continuo inflamación, estrés oxidativo, inflamación. Alguna vez lo hemos comentado, como en mujeres que tienen dismenorrea o tienen síndrome premenstrual, en ambos casos, a nivel de analíticas sanguíneas en los estudios, tienen un contexto de mayor número de citoquinas proinflamatorias y tienen una capacidad antioxidante menor. Por tanto, ya el contexto es favorecedor para ello. Y esa es la parte que ya hacíamos bien, que ya contemplábamos. El contexto inflamatorio, los omegas, la alimentación, la reducción de catecolestrógenos, eso ya lo hacíamos bien. Fijaros como también en endometriosis, es un paper bastante actual, ya lo sabíamos, hay hipoxia asociada. La hipoxia, precisamente, es lógico que haya hipoxia, que haya expresión del factor inducible de hipoxia, del HIF-1, porque se pone en marcha en reparación de tejido. Por tanto, nos hemos de empeñar en que la reparación de tejido sea
pues en un término de resoliomics, ¿no? Como siempre hemos comentado, es decir, en el mínimo tiempo posible con la mayor eficiencia posible. Y eso va a depender del contexto, va a depender del sustrato y va a depender de materia prima para resolver la inflamación. Y esto también lo hacíamos bien, esto ya lo teníamos en cuenta no solo en la endometriosis, sino en una dismenorrea, en un síndrome premenstrual, en todo lo que tiene que ver con la gestión estrogénica. Esto también lo hacíamos bien. Fijaros que hasta dónde llega el daño mitocondrial asociado al cáncer. Este es un estudio en el que no es replicable, al menos de momento en seres humanos, hasta donde yo sé. Creo que no le podemos cambiar las mitocondrias, no nos podemos cambiar las mitocondrias a los seres humanos, pero en este estudio básicamente inoculaban mitocondrias sanas en tejidos proliferativos y, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, lo que conseguían era disminuir el crecimiento del tumor. Esto es un estudio in vitro totalmente, lo único que viene a confirmar es el daño mitocondrial que subyace a la a los procesos neoproliferativos, ¿no? Y llegamos al punto que ya hemos comentado, que supongo que ya a nadie de aquí le sorprende porque ya habéis visto este artículo. Hay una disfunción mitocondrial asociada a la endometriosis y es de los pocos artículos que hablan de un efecto Warburg asociado a la endometriosis. Fijaros, en endometriosis versus grupo control, grupo sano, bueno, básicamente os pongo en contexto, este estudio es a mujeres que se van a someter a una FIP, previamente tienen endometriosis, hacen una laparoscopia reparativa, para sacar adherencias, etcétera, y biopsia en tejido y lo estudian. Y en las células, comparado células sanas, de endometrios sanos o peritoneales sanas, con células de focos ectópicos endometriales de mujeres que tienen endometriosis, comparativamente ven que la cantidad de ADN mitocondrial es muy similar, ¿vale? Hay una cantidad de mitocondrias relevante en ambos tejidos, pero la cantidad de ATP partido DNA mitocondrial es mucho más reducida. Por tanto, mismo nivel de mitocondrias, menor consecución de energía. Ergo, conclusiones, mitocondrias que no están sanas. Y este ya es un artículo que habla propiamente de Warburg y de endometriosis peritoneal. Y fijaros cómo testan lo que comentamos. HIF, por tanto, mayor nivel de hipoxia, mayor nivel de angiogénesis, de activaciones, por ejemplo, de CEMIC, de ese broncogen que activa esa vía Warburg proliferativa constantemente. Piruvato de hidrogenasa quinasa 1, ¿os acordáis? Es el que inhibe la entrada de piruvato a nivel mitocondrial. ¿Por qué? ¿Por qué se expresa más este gen, esta enzima? El piruvato de hidrogenasa quinasa 1, básicamente porque es una manera de decirle, oye, no metas el piruvato dentro de la mitocondria si está dañada, gestiónalo fuera en el citosol. Efecto Warburg. Es una consecuencia y una causa en sí mismo. Y el aumento de la expresión de la lactato hidrogenasa, básicamente, y el aumento del lactato, lógicamente, ¿no? Entonces, esto ya lo sabemos y estaba publicado en 2014 y si volvemos a decir lo mismo que hemos comentado al principio del webinar, no hay tantos artículos que hablen de esta asociación, que hablen de Warburg y de endometriosis. Perdón. No es un webinar para hablar de estrategias terapéuticas, esto incidimos más en las formaciones, pero sí que es interesante saber, y aquí abrimos la puerta porque muchas ya lo conocéis y ya lo podéis hacer desde ya. Ya hay artículos, y hay artículos ya en 2010 en ratones, en ratas, a las que se les generaba una lesión similar a endometriosis y comparaban la utilización de un fármaco que inhibía la aromatasa y por tanto inhibía la producción de estrógenos con un antidiabético oral, la metformina, que sabéis que tiene la peculiaridad de activar, de inhibir la vía mTOR, la vía de crecimiento celular, y activar MPK, la vía de autofagia, sería un fármaco que simularía un ayuno, por decirlo así, ¿no? Y ya, como dice Ernesto también, la metformina es en pleno derecho un fármaco anticancerígeno, ¿no? Pero es que podemos conseguir efectos similares a los de la metformina con ayunos, no hace falta estar ayunando, pero con ayunos controlados, de 2, de 3 días, con ayuno intermitente, con ejercicio con la barriga vacía, podemos conseguir efectos muy similares a los de una metformina, aumentando MPK, disminuyendo mTOR, la propia dieta cetogénica, sin tener que dar metformina. En cualquier caso es curioso. De hecho, me parecería menos curioso me parecería incluso bien que hubiera estudios que hablaran de
a las mujeres con endometriosis darles metformina, ¿vale? Que hay que tener cuidado porque es hepatotóxico, etcétera, ¿eh? No es que la metformina sea inocua, pero casi que lo vería mejor. Es decir, bueno, ya que hemos estudiado que esto funciona, pues vamos a incidir ahí. Ya entiendo que no quieras poner a hacer a una mujer con endometriosis porque el conocimiento no lo has derivado hacia ahí, a hacer una dieta cetogénica o un ayuno controlado, pero por lo menos si sabemos que hay un fármaco que a nivel metabólico funciona, valdría la pena testarlo, ¿no? Más que cortar del todo, digamos, uno de sus signos vitales primordiales, que es la regla, ¿no? O uno de esos signos vitales, disculpadme, no, de uno de los signos vitales más importantes, o unos signos de salud, disculpad, más importantes para la mujer, que es la regla, o uno de los signos más importantes. Y fijaros, simplemente a nivel de curiosidad, cuando asociamos en PubMed ayuno y cáncer, ayuno puede ser cualquier tipo de ayuno, ¿eh? Puede ser fasting mimicking diet, puede ser calorie restriction, puede ser intermittent fasting, pueden ser muchos tipos de ayuno. No solo es ayuno, no nos pensemos que es ayuno de 30 días, no tiene por qué ser un ayuno largo, pero sí una restricción de calorías lo suficientemente relevante durante un tiempo determinado, o un ayuno total durante un tiempo determinado, o algún tipo de ayuno, aunque sea en un tiempo menor, pues fijaros la cantidad de artículos. Desde el 2010 el aumento de artículos es brutal, hablando de algún tipo de ayuno y cáncer, hasta 8.354 papers desde 1948, lógicamente, pero la gran mayoría se sitúan en los últimos 10-15 años. La mayoría es cierto que son en modelos animales, es una realidad, pero ya empiezan también a ver en humanos. Si hacéis esta búsqueda y ponéis fasting y endometriosis, es el desierto, ¿eh? No hay absolutamente nada publicado. Cero, no hay nadie que haya publicado nada todavía. O sea que quien quiera puede ser la primera o el primero, si le gusta investigar. A mí ni me gusta ni sé, ni se me da bien, entonces no voy a ser yo el que lo haga, me gusta más la parte clínica. Fijaros que sí que este paper es una revisión sistemática en el cual sí que hay ya casos control, casos de estudio y algún estudio de core que hablan de 10 y 14 respectivamente, 14 y 10 respectivamente, el cual es la dieta cetogénica, por ejemplo, tiene efectos antitumorales, por ejemplo. Ya hay estudios en humanos en este caso y evidentemente hay múltiples estudios en animales, eso sí que es cierto, ¿no? Y así como modo de curiosidad, la última diapositiva de esta primera parte de efecto Warburg asociado a la endometriosis, como curiosidad, porque vuelvo a decir, no es el webinar en el que hablar de terapéutica, sí que es cierto, por ejemplo, esto es un estudio in vitro, cómo subproductos de la cetosis o las propias cetonas o el propio beta-hidroxibutirato, que ya sabéis que es una molécula generada a partir de estar en cetosis, ¿no? En ayuno, una dieta cetogénica prolongada, etcétera, básicamente es un inhibidor de CEMIC. O sea, si sabemos que estar en cetosis inhibe uno de los broncogenes o el conjunto de broncogenes clave para la proliferación de tejido, valdría la pena promoverlo o proponerlo en enfermedades oncológicas, pero en este webinar, como hablamos de endometriosis, pues invitar a las mujeres que vienen a nuestras consultas a transitar por esos periodos de cetosis más o menos prolongados y evidentemente adaptarlos a cada persona. O sea, esto tiene muchas peculiaridades, pero lo podríamos adaptar y seguro que se van a beneficiar de ello. Nosotros lo estamos viendo en clínica ahora mismo y es espectacular el cambio y seguro que muchas ya lo estáis utilizando porque se está hablando mucho de ello. Esta es la primera parte, en el cual hemos visto que existe un efecto Warburg asociado a la endometriosis y existen analogías entre la endometriosis y las enfermedades oncológicas. Una es el daño mitocondrial, que inhibe la apoptosis, la propia exceso de captación de glucosa, el propio estrés oxidativo y la inflamación y la hipoxia que también daña las mitocondrias. O sea, ya sabemos que eso existe, simplemente pues a partir de ahora ponerlo en la diana, en la consulta cuando venga una mujer con endometriosis, decir, oye, quizá hoy no es el momento porque venimos comiendo 5 veces al día carbohidratos y comiendo mal, quizá no es el momento hoy, pero en algún momento nos tendríamos que plantear, yo lo que suelo hacer es explicarles el mecanismo de acción que subyace y decir, oye, no hace falta llegar a hacer ayunos de 3 días con dietas keto prolongadas, pero todo lo que reduzcamos este consumo de carbohidrato
aunque sea carbohidrato de calidad, porque a lo mejor es patata, es arroz, es quinoa, es trigo sarraceno, es un carbohidrato de calidad, pero estamos constantemente ingiriendo carbohidratos, va a tener un efecto positivo, ¿no? Y activar vías de autofagia que van a tener que ver con el reciclaje de esos focos ectópicos de endometriosis. Y aquí es el punto para abrir ahora otra carpetita que es mucho más ligera, que tiene que ver con las inflamaciones locales, extragenitales y hormonales, que eso ya lo conocemos más. Es el punto donde yo decía o digo, hacíamos muchas cosas bien, pero no le decíamos a las mujeres con endometriosis que en algún momento teníamos que transitar por esas intervenciones metabólicas más profundas. Todo lo demás estaba bien, lo que veremos ahora estaba bien, quizá la única pega es que nos estaba incidiendo demasiado en la microbiota vaginal y endometrial, era algo que todavía, y se sigue todavía sin incidir demasiado, es una realidad. Quitando eso, todo el resto estaba muy bien hecho. No estamos aquí hablando, no es un webinar para hablar del soporte emocional, que sería, el otro día en un directo decía que el contexto social es tremendamente inflamatorio para la mujer, ¿no? Y lo sigo pensando, el contexto social que vivimos es una mierda de contexto para el devenir y la naturaleza cíclica de la mujer. Y no es peloteo, lo sabéis, quien me conozcáis. Pero no es el motivo, evidentemente eso está en grande, eso es el paraguas enorme que hay que atender, y eso es inflamatorio. Todo el resto de procesos inflamatorios se atendía, y quizá lo que vamos a hablar ahora de microbiota y sobre todo entender que se parece más la endometriosis a un proceso cancerígeno que a una enfermedad solamente inflamatoria es lo que no estábamos haciendo, al menos yo, por desconocimiento, no porque no quisiera. Dicho esto, abrimos la carpeta de qué otros focos inflamatorios deberíamos atender cuando estamos delante de una mujer que sufre de endometriosis. Punto 1. Sabemos que las mujeres con endometriosis tienen una mayor cantidad de bacterias especialmente proteolíticas, Enterobacteriaceae sobre todo. Este es un estudio de Next Generation Sequencing, es una secuenciación masiva a nivel vaginal, no es un test por PCR, y valoran que, de hecho en el moco cervical concretamente, más que en vagina, valoran que hay una disbiosis asociada a la endometriosis en órganos externos. No estamos hablando todavía de endometrio. En este otro estudio hablan de cómo las vaginosis bacterianas, sobre todo son anaeróbicas, son bacterias proteolíticas. Ya sabéis que en vagina el 99%, 95%, 96%, depende del paper, tienen que ser lactobacillus, bacterias sacarolíticas puramente, aeróbicas. La proliferación de bacterias proteolíticas es lo que acaba generando un contexto inflamatorio. Eso básicamente lo que hace es activar continuamente el sistema inmunitario. Y sabemos que como es un continuum, ¿no? Si la microbiota del intestino delgado afecta al intestino del grueso, ¿en qué momento se nos ha escapado que la microbiota de la vagina no va a afectar a producir una endometritis, ¿no? O sea, ya entiendo que de momento era muy costoso hacer analíticas o test de microbiota endometrial, además son por biopsia, hay que instrumentar y es un rollo, pero incluso en nuestras consultas, los que no somos médicos, si intuimos que han habido múltiples infecciones, que hay algún olor que no nos cuadra, si hay un flujo que no nos cuadra, todo eso que hablamos más en los cursos de abordaje terapéutico, pedir un test de microbiota vaginal está súper indicado. De hecho, yo últimamente había pedido uno también para un virus del papiloma y había una disbiosis. Evidentemente no tiene el virus del papiloma solo por la disbiosis. Y es muy posible que incluso la disbiosis sea una consecuencia del propio virus del papiloma o de las instrumentaciones que se han tenido que hacer, que eran inevitables, una conización. Evidentemente eso altera la microbiota y no había otra, eso es lo que había que hacer. Pero vale la pena restablecer, porque si sabemos que hay estudios que relacionan una disbiosis concreta con el virus del papiloma, pues vale la pena hacerlo. Pues lo mismo, si sabemos que hay disbiosis concretas relacionadas con procesos como la endometritis y que la endometritis, ahora lo veremos, está relacionada con la endometriosis, pues vale la pena. Es mucho menos costoso y mucho menos invasivo hacer un test de microbiota vaginal, por ejemplo. Sobre todo si hay sospecha, no tenemos que hacerlo todo, solo si hay sospecha. Esto es simplemente para evidenciar el continuum, ¿no? Y de más externo a más interno, el continuum y el cambio de microbiota. Ya sabéis que más externo, más lactobacillus, más monobacteria, por decirlo así, más acidez, en una analogía al tracto digestivo superior, sería más parecido al estómago, un pH más ácido, evidentemente no de 2, pero sí de 4 o de 4,5.
Y conforme nos vamos yendo hacia interno, más diversidad bacteriana, aunque sigue siendo lo determinante los lactobacillus, y una menor cantidad de bacterias. Hay más bacterias fuera, ¿no? Esto es simplemente otro paper que evidencia cómo es inevitable que una eubiosis vaginal se va a relacionar de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más normal con una eubiosis endometrial. En cambio, una disbiosis vaginal se puede relacionar o se va a relacionar con una disbiosis también en el endometrio y viceversa, ¿no? Y es que ya sabemos que hasta el 52,9% de endometriosis, y seguro que es en este paper, porque a lo mejor en otros varía este tanto por ciento, tienen endometritis. Por tanto, ¿y qué hacemos si sabemos que más de la mitad de mujeres con endometriosis tienen endometritis? ¿Qué hacemos que no atendemos a esas endometritis? Ya sé que la respuesta es que es difícil de diagnosticar y es difícil de tratar. Y el tratamiento son antibióticos. Y es cierto, y es un rollo. Pero no por ello tendríamos que dejar de atenderlo, de abordarlo o idear otras maneras de abordar. Quizá nosotros nos estuvieron presentando en Regener Fertility un tipo de cánula que lo que hacía era generar aspirado y no biopsia. Esto tendría que ser ginecología, lógicamente, no nosotros, pero quizá esa misma cánula podría servir para hacer tratamiento. Lanzo cosas aquí para los grupos de gines, lactoferrina, directamente probióticos en el endometrio, no lo sé, a lo mejor podríamos hacer intervenciones de ese estilo que yo, hasta donde yo sé, no he leído que se estén haciendo y sería muy interesante. Seguramente no tanto ozono, porque nos cargamos al resto de bacterias, eso puede ser un lío, ¿no? Y hasta ahí seguramente no, pero sí a lo mejor generar un contexto. La lactoferrina está muy evidenciado que es muy efectiva y es inocua, ¿no? Y de hecho los propios tejidos, la propia mucosa endometrial genera lactoferrina. Y es que ya hace bastante tiempo también que se habla, fijaros el paper del 2017, que habla de una... ¿Os acordáis que habíamos hablado de 3 hipótesis? La menstruación retrógrada, las células ectópicas de la médula espinal y de focos endometriosos que migran. Y también esta es otra hipótesis, ¿no? Dice nuevo concepto, ¿no? Que está muy bien que sea nuevo concepto, pero era algo de esperar en el sentido de que si hay una disbiosis va a haber un proceso inflamatorio. Si, sería lo mismo que si sabemos que una disbiosis en el intestino predispone para una colitis, o una disbiosis intestinal puede predisponer para la expresión de celiaquía, o una disbiosis intestinal puede favorecer para una úlcera, una disbiosis, un exceso de Helicobacter pylori predispone para una úlcera gástrica, incluso para cáncer de estómago. Pues ¿en qué momento se nos había escapado que una disbiosis en el endometrio va a favorecer procesos neoproliferativos, y en este caso endometriosis? Y por suerte estamos sabiendo cada vez más cosas sobre la microbiota endometrial, básicamente por fertilidad. Ya sabemos que una cantidad relevante, o una dominancia, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, de lactobacillus predispone para, aquí no lo veis, pero pone live births, y en cambio una disbiosis o bien para abortos o bien para non-pregnancy, ¿no? Para no embarazos. O sea, esto ya lo sabemos, igual que lo aplicamos a fertilidad, lo tendremos que empezar a aplicar a endometriosis seguro. Esta es la carpeta de disbiosis en vagina y en endometrio que debemos atender y debemos controlar. Y sobre todo, muy importante, seguro que ya lo hemos hablado alguna vez, es que igual que las endometritis pueden ser silentes, y de hecho es uno de los procesos que está complicando cada vez. Los equipos de ginecología están más ahí y están cada vez más abiertos a hacer estudios previamente. Antes se estudiaba, bueno, por desgracia, algunos grupos siguen estudiando la microbiota endometrial cuando han habido 3 abortos. Y dices, hombre, quizá después del primero a lo mejor ya lo podemos estudiar, sobre todo si está yendo un tratamiento tan costoso como una FIV, por ejemplo, ¿no? Y si puede ser sin biopsia, mejor, ¿no? Pero también hay vaginosis silente. Yo he visto muchos casos en consulta, cada vez pido más, aunque no haya síntomas, y me encuentro disbiosis en vagina. Y en estudios por PCR ni en estudios por secuenciación masiva. Por tanto, sería interesante, aunque no haya una sintomatología clara, si vemos que los otros factores más o menos los podemos estar controlando, valdría la pena atender a ese factor, aunque no haya una clínica clara, aunque no haya olor, aunque no haya picor, aunque no haya escozor, aunque no haya una sintomatología relevante, incluso a veces que incluso en que en las revisiones no haya la ginecología no lo pueda evidenciar. Ya sabemos que no es lo mismo hacer una exploración, hacer un cultivo, que hacer un test por PCR, que muchas veces son unas disbiosis mucho más silentes que continuamente están activando el sistema inmunitario. Recordad, lo que pasa en vagina puede pasar en endometrio, y eso
estar quizá no como causa primera, sino como causa secundaria o causa perpetuante, generando un continuo de actividad inflamatoria. Procesos inflamatorios externos a la zona urogenital, periodontitis, disbiosis intestinales, autoinmunidades. Y aquí nos vamos, sobre todo, ya lo hemos hablado antes, al origen inflamatorio del cáncer, ¿no? Factores como citoquinas, lipopolisacáridos, virus, daños o PAMS-DAMS, daños y patógenos asociados que pueden dañar, generar estrés oxidativo, pueden dañar las mitocondrias y pueden activar esos procesos oncogénicos. El inflamosoma está detrás del cáncer, pero también está detrás de la endometriosis. Por tanto, cualquier contexto inflamatorio, aunque no sea local, debería ser atendido. En esta línea vamos a abrir unos cuantos, los más conocidos, periodontal disease y endometriosis, y ya está muy definido, está asociado, causa-consecuencia. Realmente el estudio no es concluyente en eso. Es muy posible que las mujeres con endometriosis tengan más números de periodontitis, pero cuando sabemos que, por ejemplo, en este estudio hablan de cómo la Porphyromonas gingivalis está... Espera, que hay alguien que está con un poquitillo de ruido. Ya está, ya no se oye. Con la Porphyromonas gingivalis, cuando conocemos que... Perdón, tiro para atrás. Que no me hace caso. Cuando sabemos que, por ejemplo, la Porphyromonas gingivalis, una disbiosis, ¿no? Una de las bacterias malas, malísimas a nivel oral, es capaz de producir artritis reumatoide, diabetes, hígado graso no alcohólico. Aquí vemos la cantidad de alteraciones, por ejemplo, en receptores de insulina, aumento de citoquinas proinflamatorias. Parece que es Miriam, me parece que estás... ¿Te puedes silenciar, porfa? Espera, ya lo hago yo. Gracias. Que a veces se activa solo. Disculpad. Básicamente, ¿no? La Porphyromonas gingivalis, cuando sabemos que es capaz de activar tantos procesos inflamatorios tan alejados, que no va a pasar, por ejemplo, también en endometrio. ¿Por qué no va a afectar? Y de hecho ya lo sabemos. Sabemos que una periodontitis aumenta el riesgo de parto prematuro. Por tanto, punto 1, mirar bocas de nuestras pacientes y derivar a la profesional o al profesional adecuado. Fijaros también cómo a nivel intestinal, sabemos que la desregulación a nivel intestinal, la disbiosis, provoca un estrés oxidativo local y eso predispone también para aumentar la capacidad de un estrés oxidativo más genérico, ¿no? Ya sabéis que hay muchos papers, es un paper de Nature muy conocido en el que hablan de la disbiosis intestinal y el estrés oxidativo sistémico como una de las causas de procesos oncogénicos. Como siempre hablamos de lo mismo, procesos neoproliferativos. La endometriosis está más metido en ese saco que en un proceso solamente puramente inflamatorio estrógeno dependiente. Esa es una de las claves. Y fijaros aquí, en este paper hablan de aumento de la permeabilidad intestinal como una de las causas de pérdida recurrente o aborto recurrente o no embarazo, o sea, esa conexión intestino-endometrio, ¿no? Leaky gut y endometrio. Sería un endometrium gut axis, ¿no? Antes que estamos hablando del brain gut axis, sería un endometrium gut axis que está ya muy evidenciado, como también la permeabilidad en el intestino está relacionada con pacientes de endometriosis. Este es un caso muy corto, muy pequeño, pero ya se sabe y es algo conocido. Y sabéis que, perdón, que estoy aceptando gente que sale y entra, perfecto, ya está. Sabemos que una de las causas más importantes para generar una permeabilidad intestinal es la disbiosis en el intestino. Entonces, ¿qué sabemos de esta revisión sistemática? ¿Qué sabemos de la microbiota y el endometrio o la endometriosis? Sabemos que en las mujeres diagnosticadas de endometriosis hay mayor presencia de proteobacterias. Estas proteobacterias, ya veremos luego un momento, un apunte de algo que ya conocéis, deconjugan los estrógenos que se han conjugado con grupos funcionales a nivel hepático o a nivel local en los órganos estrógenos sensibles y que son eliminados, se vuelven a reabsorber por la deconjugación de enzimas que expresan las bacterias proteolíticas, como la más conocida es la beta-glucuronidasa, y también la propia permeabilidad intestinal genera translocación de lipopolisacáridos que aumentan toll-like receptors, que aumentan inflamación.
los propios estrógenos también aumentan ese proceso inflamatorio continuado. Por ejemplo, sabéis que los Toll-like receptors son esos receptores de células inmunitarias que permiten, ¿no?, una, digamos, polarización o generación de una actividad inmunitaria concreta en función de lo que captan. El gluten es un activador de Toll-like receptors, pero hay muchas cosas que activan Toll-like receptors. Por ejemplo, pues esa translocación de lipopolisacáridos, ¿no? Hay más permeabilidad. Si nadie lo ha escuchado, el palabra lipopolisacáridos es la membrana externa de las bacterias gram negativo, y es un tipo digamos, de estructura, de molécula que es altamente generadora de inflamación y de actividad inmunitaria. Esto es mucho más conocido. Este es un paper que habla precisamente de menopausia y habla de cómo la disbiosis está detrás de múltiples procesos. Evidentemente, estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico, cáncer, etc. Pero hay el estroboloma o la disbiosis asociada a la gestión estrogénica, también relacionada con endometriosis. Una de las vías es lo que hemos hablado hace un momento, que ahora lo veréis en otro paper de una manera mucho más clara. Los estrógenos, como sabéis, los estrógenos que no han tenido una actividad en ese ciclo menstrual se tienen que detoxificar. Tienen que pasar por una fase 1 y una fase 2, tanto en hígado como en órganos estrógenos sensibles o que tenemos también que desintoxicar estrógenos a nivel de órganos periféricos, en mamas, en ovarios, etc. Esos estrógenos, que ya están conjugados con grupos funcionales y que están inactivados, van al intestino, y el aumento de esas bacterias proteolíticas que expresan betaglucuronidasas hace que se separen del grupo funcional, del grupo sulfato, del grupo metil, ¿no?, que se han conjugado en esa, por ejemplo, a nivel hepático, y se vuelven a absorber, y esa de nueva absorción es un continuo de reabsorción de metabolitos. Eso también pasa con muchos tóxicos. Precisamente en este artículo habla de ese mismo mecanismo que os he explicado ahora relacionado con el cáncer de mama. Pues ese mismo mecanismo se va a relacionar con endometriosis, no hay más, ¿sí? Entonces, no solo tenemos que atender a los procesos inflamatorios propiamente estrogénicos, sino a la no volver a reabsorber esos estrógenos que se han inactivado a nivel hepático por culpa de tener una disbiosis en el intestino. Ese es uno de los links. Y me ponía, no sé, contento, esperanzado o no esperanzado, este paper en el que volvemos a un paper en animales, un paper in vivo, pero en ratones o en ratas, a las cuales se les generaba de nuevo una lesión endometriótica, y después de un tratamiento antibiótico, en este caso daban metronidazol, mejoraban y reducían la lesión endometriótica. Esto abría la puerta, el paper abre la puerta un poco a el rol de la microbiota intestinal en la progresión de la endometriosis, ¿no? Por tanto, esto ya lo hacíamos, ya nos empeñábamos mucho, pues todavía más, en tratar las disbiosis intestinales asociadas a mujeres que tengan endometriosis. Y llegamos al último punto, que este es el súper conocido, la mala gestión estrogénica y el déficit de progesterona. Este es uno de los que le damos más bola siempre en los cursos de salud hormonal, lógicamente. Está mucho más sobado y lo conocéis, pero para quien no lo conozca, hemos de saber que en las endometriosis hay un aumento de la expresión de receptores de estrógenos, especialmente el beta. El alfa, acordaros que se relaciona más con cáncer de mama, y el beta se relaciona con endometriosis, y hay una menor expresión del receptor de progesterona. Hasta ahí, más o menos, ya lo sabemos bien. Algo interesante, por eso en esto, fíjate, sí, no está en una diapo, pero es interesante que lo sepamos. Un déficit de progesterona abre la puerta a que se genere un contexto más inflamatorio, y eso puede ser un favorecedor para el mantenimiento de la endometriosis, ¿no? O para no estar tan protegidas versus la endometriosis. Pues bien, hemos de saber que necesitamos un contexto inmunitariamente tolerante, calmado, caracterizado por macrófagos M2, alimentados básicamente con grasa y no con glucosa, para que se vascularice de una manera óptima el cuerpo lúteo. Ya sabéis que solo hay una manera de producir progesterona, y es que se produzca el cuerpo lúteo, que lo produce el cuerpo lúteo que tiene una capacidad autocrina, no necesita estímulo ni de FSH ni de LH. Pero para mejorar la producción de progesterona necesita el cuerpo lúteo estar muy vascularizado. De ahí que la homocisteína elevada no nos vaya bien, de ahí que la mayoría de antioxidantes y angioprotectores sea estímulos para aumentar el nivel de progesterona, de ahí todo este contexto. Pero también hemos de saber, y estos son estudios de una autora que se llama Robertson, que necesitamos un contexto inmunotolerante para producir progesterona. De nuevo se abre una puerta a cualquier tipo de proceso inflamatorio, especialmente local, intestinal, oral, sistémico,
va a ir en contra de la vascularización del cuerpo lúteo, de la producción de progesterona y de la compensación de la inflamación a nivel del endometrio. Pero no solo hace falta eso, sino que esto es simplemente el paper que evidencia que hay un aumento del receptor de estrógenos beta a nivel de endometriosis. No solo eso, sino que sabemos que no solo es que haga falta un ambiente tolerante para generar progesterona, sino que la translocación de lipopolisacáridos desde cualquier parte del cuerpo, pero especialmente desde el intestino es clave, o desde una disbiosis endometrial o vaginal también van a producirse lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos aumentan la expresión del receptor de estrógenos, por tanto, mal rollo, y disminuyen la expresión del receptor de progesterona. Por tanto, otro punto importante para tener controlado y a raya los procesos inflamatorios asociados a la endometriosis. Este es el paper que os comentaba, el otro artículo que me pasaba mi suministrador de artículos personal, que es Eduardo Vilar, me comentaba, dice, fíjate que hasta un 33% de mujeres tienen resistencia a la progesterona. Por lo tanto, se junta todo un contexto, ¿no? Tengo un ambiente inflamatorio que me impide vascularizar bien el cuerpo lúteo y me impide producir mucha progesterona. Tengo un contexto inflamatorio que vía lipopolisacáridos me disminuye los receptores de progesterona. Y además puedo tener un perfil, que eso no lo sabemos, puedo tener una mujer, más de 3 de cada 7, que tienen resistencia a la progesterona. O sea, tenemos que empeñarnos mucho en bajar el contexto inflamatorio y mejorar la vascularización del cuerpo lúteo, ¿no? Para favorecer. Y fijaros, o sea, no estamos hablando, en esta parte de estrógenos no estamos hablando de catecolestrógenos, etcétera, que eso da para un curso, y de cómo drenarlos y todo eso. Estamos hablando de aspectos asociados al crecimiento de endometriosis asociados a los estrógenos. Fijaros que esto es interesante, ver cómo vía aromatasa el aumento de la producción de estrógenos, aquí podríamos poner de catecolestrógenos, son los más importantes. Fijaros a quién activan, a CEMIC. Acordaros a ese proncogen que está detrás tanto de los procesos cancerogénicos como de la endometriosis. Tampoco estamos descubriendo nada. Sabemos que hay cánceres de mama, los cánceres de mama estrógenos sensibles, seguro que esa es una de las vías de activación, pero también en endometriosis se puede acabar generando porque también está presente ese, ya sabéis que es ese modo de activación celular en plan proliferativo. Por último, entender que las concentraciones de estradiol, lipopolisacáridos en endometriosis y no endometriosis. Muy resumido para no perdernos en la gráfica. En endometriosis hay una concentración de estradiol y de lipopolisacáridos mucho mayor que en los grupos control. Por tanto, más estrógenos, más catecolestrógenos y más inflamación. Y no solo eso, sino que tras las interleuquina 6 y TNF-alfa, dos citoquinas altamente inflamatorias, sobre todo TNF-alfa, tras exposición a estradiol y lipopolisacáridos, ¿no? Cuando exponemos tejido a estradiol y lipopolisacáridos de mujeres con endometriosis y mujeres sin endometriosis, la exposición a estradiol y lipopolisacáridos tiene un aumento mucho más marcado de citoquinas proinflamatorias en tejidos endometriósicos, que en tejidos sanos. Por tanto, ese link continuo entre inflamación, estrógenos, inflamación, estrógenos, que volvemos a decir, los estrógenos no son lo más de la película, es la gestión de los estrógenos, lo que siempre hemos dicho, y nos lleva para acabar la diapositiva básica, porque en esto podemos incidir mucho. ¿Y dónde podemos incidir? Esto es, para quien no lo vea, es un lienzo, siempre digo que vamos rellenando en los cursos de gestión estrogénica, así podemos saber cómo incidir en cada uno de los puntos, pero básicamente, como sabemos, desde el colesterol, prognanolona, 16-hidroxiprogesterona, dehidropiendosterona, androstenediol, vía aromatasa, producción de estrógenos. Podemos incidir con inhibidores o moduladores de la aromatasa. Ese estradiol se tiene que gestionar y tiene que ir por una serie de CYPs o grupo de enzimas que van a añadir un grupo funcional pertenecientes a la fase 1, al grupo de los citocromos P450. Podemos modular con el sulforafano, el resveratrol, el omega 3, la vitamina D. Podemos decirle al estrógeno, oye, ves por una vía menos inflamatoria, como los CYPs 1A1 y 1A2, en lugar de ir por vías más inflamatorias, como el 1B1, 1B2, 3A4. Como sabéis, si un estrógeno va por la vía del 1A1 o 1A2, se le añade un grupo funcional para que luego se pueda detoxificar, un grupo funcional, un grupo hidroxilo, en el carbono número 2, que lo hace menos inestable y menos prooxidativo y menos inflamatorio que cuando
las otras enzimas, la 1B1, la 1B2, la 3A4, la 3A5, le añaden ese grupo hidroxilo en el carbono 4 o en el carbono 16. Se generan catecolestrógenos mucho más inflamatorios. Entonces podemos modular esas vías y no solo eso, sino que además podemos modular la actividad de las enzimas de fase 2, glutatión, glucoronidación, sulfatación, metilación y ayudar, por último, ayudar vía intestinal a que no haya mucha betaglucuronidasa para que no se vuelva a absorber. Esta era la parte que ya hacíamos bien. Esta es la parte que ya hacíamos bien y es la parte que vemos más en el curso de gestión estrogénica que haremos dentro de una semana, donde hablaremos de estas cosas y hablaremos de intervenciones, aunque no es un curso propiamente de endometriosis, hay que hablar de endometriosis porque es gestión estrogénica, por tanto, daremos claves para también tratarlo. Y llegamos al final de la presentación. Muchas gracias a quien lo esté viendo en casa y gracias a las que estáis aquí. Lo que voy a hacer es detener la grabación